Bueno, muy bien, y hoy tenemos como invitado a una persona brillante, a una persona excelente que ustedes conocen, que es el doctor Roberto Herrera Cáceres. Él ha sido comisionado nacional de los derechos humanos, pues entre otros de los cargos que ha ocupado. Doctor, y antes de que entremos en materia, pues pongamos en materia también al pueblo hondureño, y les voy a leer algo que escribió el doctor Roberto Herrera Cáceres, que creo que todo Honduras debería de escucharlo. Vean: campaña para elecciones generales y patriotismo constitucional de la ciudadanía, por el doctor Roberto Herrera Cáceres, ciudadano activo. Partidos políticos y candidatos y candidatas inician la campaña de la propaganda electoral. Nosotros, la ciudadanía, debemos acometer decididamente las elecciones generales con patriotismo constitucional. Hay que saber y comprender que para que los partidos políticos, candidatos y candidatas, se inicia legalmente la campaña y propaganda electoral para lograr que los electores y electoras, como siempre, le den su voto, confiado y sin condiciones, para ejercer directa o indirectamente los poderes del Estado, pero que para la ciudadanía esta es siempre en democracia, que para la ciudadanía está siempre en democracia la mejor oportunidad de conocer y escoger soberanamente entre esos candidatos, a quienes de forma indudable pueden garantizar en adelante condiciones para el ejercicio real, concreto del derecho individual, colectivo de las personas y comunidades municipales a mejores condiciones de vida, de trabajo y al progreso social, con crecimiento económico inclusivo, protección del medio ambiente y el orden ecológico nacional. Por ello, como ciudadanía, debemos dar seguimiento participativo a la presente etapa de campaña y propaganda electoral, haciendo valer con patriotismo constitucional nuestro derecho efectivo a ejercer y gozar de nuestros derechos y de nuestra capacidad de actuar por el bienestar general y la justicia social, para así recuperar nuestra soberanía popular conducente a la constitución y transformación democrática en Honduras. En verdad, hay que despertar la inteligencia. Me encanta esa frase, doctor. En verdad, hay que despertar la inteligencia, conciencia, voluntad y acción de la ciudadanía y del ciudadano sin distinción alguna para transformar al Estado y ponerlo al servicio exclusivo de la vida de las personas y comunidades municipales y su medio ambiente. Por todo ello, nos importa mucho como ciudadanos y ciudadanas libres e independientes, como comunidades progresistas que conformamos el pueblo soberano, participar en las elecciones, en el ejercicio de nuestro patriotismo constitucional, exigiendo, actuando y contribuyendo desde ahora a la solidaridad y progresiva reconstrucción y transformación democrática de Honduras, requiriendo: 1. A los partidos políticos, candidatos y candidatas, presentar la consideración de los electores y electoras. Y ahí empezamos, doctor. Sus compromisos para controlar la pandemia del COVID-19 y sus variantes, superar los males públicos que frustran la vigencia efectiva del Estado constitucional de derecho y fomentar el desarrollo sostenible local y nacional. Doctor, es muy necesario esas propuestas del COVID-19 porque esta es una pandemia que no está para pasar, esta es una pandemia que lamentablemente llegó para quedarse, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días, licenciada Celeste Andino. Muchas gracias por invitarnos a compartir con su televidencia en problemas tan acuciantes para el país y en el cual tenemos interés en compartir los diferentes criterios que nos ayuden a mejorar nuestro actuar en democracia. Doctor, sobre estas ofertas que uno le está pidiendo a los políticos, porque realmente, doctor, yo creo que toda la ciudadanía escuchábamos a el cardenal Óscar Andrés Rodríguez que estaba diciéndole pues a los políticos que den propuestas, a las Naciones Unidas que les estaba pidiendo respeto y tolerancia, y usted que está pidiendo también propuestas y les está hablando de temas ya bien establecidos, por ejemplo, el COVID-19. ¿Por qué necesitamos que los políticos nos hablen de ese tema, doctor? Bueno, es muy importante que podamos entrar en esta materia desde el punto de vista de la efectividad de lo que se está buscando a través de propuestas concretas que delineen cómo entienden que la reconstrucción de Honduras va a ir acompañando un control
de la pandemia, porque no se trata únicamente de hacer acciones dispersas, sino que hay que orientar la prevención, el tratamiento, al control de la misma pandemia, que en algún momento se va a convertir en una endemia, es decir, lo más probable es que la estemos afrontando año con año, pero tenemos que afrontarla también con cierto tipo de medidas que ya serán de carácter permanente. Desde este punto de vista, tenemos que ver que toda la reactivación económica del país es la que va a permitir la reconstrucción que se busca. Pero también ahí hay una articulación directa con lo que vamos a hacer desde el punto de vista de la transformación de este país, cuyas estructuras necesitan ordenarse, articularse y orientarse hacia el bienestar común, de tal manera de poder superar los niveles de pobreza, debilitar esa estructura condicionante que atrae cada vez más una masa cada vez más grande de la mayoría de la población en esta situación y en situación de exclusión social, y meternos de lleno a ir propiciando ya concretamente en cada etapa, ir dando pasos significativos para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente. De tal manera de que ya también, como consecuencia de esto, todo el sector salud tiene que ser reformulado, tiene que ser adecuado más con un criterio de servicio desde los municipios, en tal forma de que la atención primaria en salud sea una realidad y no solamente una invocación. Necesitamos tornar realidad el bienestar de la gente. Más que todo ha prevalecido el bienestar de pocos a expensas del malestar de muchos. Y ahora la democracia significa recuperar los valores y los principios que deben orientar hacia el bien común, el bien de la población en general. Doctor, y es que en salud yo creo que es uno de los sectores donde más necesitamos pues el apoyo estatal, las ideas estatales, el desarrollo de esta materia, y es precisamente en el sector salud donde yo creo, porque lo he vivido, porque lo he visto, porque me ha tocado de primera mano ver cómo se violentan los derechos humanos de muchísimos pacientes, doctor, de muchísimos pacientes, y es necesario poner mucha atención y poner más desarrollo en el sector sanitario, y esta pandemia nos lo vino a enseñar clarito, doctor. O sea, el sector salud es uno de los temas muy fundamentales. Dicen que si un pueblo tiene salud, es un pueblo trabajador, porque el que tiene salud va y trabaja, el que tiene salud va y se educa, el que tiene salud busca el desarrollo, pero en Honduras la salud es un tema muy delicado, doctor. Sí, entendemos, y cuando analizamos la historia y cuando vemos la evolución de los países desarrollados, encontramos que no hay ningún pueblo en el mundo que haya podido encontrar niveles de bienestar con un pueblo enfermo. Entonces es equivocarse, ¿verdad? Con respeto a quienes creen que a pesar de todo es en esa forma en que seguirán acrecentando su bienestar individual o de grupo. Pensar que si no atendemos a nuestra gente no vamos a tener ninguna posibilidad de progresar, ni la mayoría ni las excepciones que se producen en un país que está llamado a ofrecer mejores condiciones de vida y de trabajo, como es el caso de Honduras. Doctor, fíjese que uno de los temas que la comunidad internacional pues tiene sus ojos puestos en Honduras, y que usted que está pidiendo una campaña de propuestas, yo creo pues que también todos tenemos que exigir esa campaña de propuestas, es el tema migrante. El único candidato que yo he visto, y lo vimos pues a través de los videos y de las fotografías, que fue a la frontera sur de Estados Unidos o norte de México, como lo querramos ver, es Nasri Titos Fura. Pero no tenemos propuestas para poderle decir a la población, no, se va a frenar así la migración, porque frenar la migración es algo tan global que incluye salud, que incluye educación, que incluye trabajo, que incluye infraestructura, que incluye seguridad. O sea, al hablar de frenar migración, estamos hablando del desarrollo del país.
Y los migrantes, comisionado, usted sabe que pasan muchísimos problemas. Justo estábamos viendo y ayer teníamos un enlace con Chiapas, con el comisionado de los derechos humanos de Chiapas, donde él nos decía la vulneración que se está haciendo del tema migrante y de los derechos de los migrantes. Y yo creo que en la mesa necesitamos una propuesta sobre el tema migrante. Sí, el punto fundamental, usted lo dice con toda razón, esa serie de estas vulnerabilidades que llevan a nuestra gente a tener que emigrar. Se calcula que casi el 50% de las personas estarían dispuestas a migrar aquí en Honduras, e inclusive ya los escolares casi están llegando a ese mismo nivel en cuanto a aspiración. Pero tenemos que ver que la gran causa de esto es el subdesarrollo. Y en esto viene implicado la forma en que como hemos gobernado este país, la forma en que ha sido el ciudadano y la ciudadana, en la cual no hemos verdaderamente ni reivindicado nuestros derechos ni ejercido nuestros derechos en lo que podríamos hacer. En esto viene implicado también el rol de los partidos políticos y el hecho mismo de tener un Estado formal, democrático y social de derecho, que del cual solo invocamos las normas y no las llevamos a efectividad. Desde este punto de vista necesitamos transformar en una realidad lo que tenemos en la Constitución y no solo invocar las normas para adecuarlas a intereses particulares. Entonces, este es el momento. Vamos a un proceso electoral. Tenemos que ver cuánto nos hemos equivocado como ciudadanía, por qué ha sido nuestro abulie, por qué hemos dejado en manos de otros decidir nuestro destino, por qué los otros, si salen de la misma sociedad, no han seguido, digamos, el hecho del voto mayoritario que implica darles una gran responsabilidad como ciudadanos en el ejercicio de funciones públicas para alcanzar los fines del Estado, que es respetar, promover y proteger los derechos humanos de las personas, que se debe traducir en bienestar, que debe traducirse en dignidad, que debe traducirse en posibilidades y oportunidades para progresar en su vida y en su trabajo. Así, doctor, en el inciso B, donde usted le pide a los candidatos y candidatas, pues la propuesta en el numeral número 1, dice su declaración concertada lo más pronto posible sobre la obligación de cumplir de buena fe con lo que la Constitución de la República ordena en su artículo número 5, al indicar que el gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa, de los cuales se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública, la estabilidad política y la paz social. ¿Por qué este enunciado, doctor? Fundamentalmente porque generalmente se cree que el partido mayoritario, lamentablemente, al ganar es el que debe llevarse a ejercer los cargos públicos, porque nunca se toma en cuenta la finalidad del cargo público, sino que la llegada al poder. Y desde este punto de vista nunca hemos podido lograr el bien común, porque nos detenemos en el bien de todos o sectores determinados. Por consiguiente, debe verse, visualizarse esto, que aun cuando las elecciones sean una contienda política, se entiende que es una contienda política entre hermanas y hermanos, con los cuales si aseguramos las elecciones justas, libres, transparentes, nosotros tenemos que aceptar los resultados, y desde este punto de vista el resultado lo va a dar el voto mayoritario, pero al mismo tiempo debemos integrarnos como hermanos en gobiernos participativos en los cuales cese lo que fue la contienda, para unirnos
todos en la búsqueda del bien común. Ya no se va, es decir, esto va a representar, el gobierno tiene que representar al Estado. Esta norma que ha estado en la Constitución desde 1982 no se ha cumplido. Es un deber de sometimiento al Estado democrático y social de derecho allí consignado. Por consiguiente, es el tiempo de las reivindicaciones y del ejercicio de nuestros derechos. Y es el tiempo de plantearnos como tal ante todos los partidos políticos en cuyas direcciones a veces se ha desviado de esa ruta. No más, es decir, hay que vivir en solidaridad, hay que vivir en fraternidad, hay que ver especialmente por el sector de la población que vive en la pobreza. Hay que establecer formas de evitar que la gente vaya a la pobreza y que se incorpore al desarrollo. Por eso también hablamos siempre y se plantea que el crecimiento económico debe ser inclusivo, debe incluir a todas las personas, no debe dejar a personas por fuera. Deben haber posibilidades, deben haber oportunidades. Entonces, creo que hay que retomar. Tenemos grandes principios, tenemos grandes bases, tenemos la Constitución, tenemos suficiente orientación para retomar el Estado democrático de derecho en Honduras. Pero doctor, con todos estos escándalos y con todas estas cosas que suceden, vea, yo me quedé perpleja, por decirlo de alguna manera, en el Infop, cuando todo estaba hecho para que hubiera el sorteo en paz, y sin embargo hicieron un gran escándalo ahí, pleitos, bueno, hasta hubo daños para la prensa, y eso fue por algo tan pequeño como un sorteo. Doctor, al parecer pareciera, y esa es la sensación que se siente en la población, que la Constitución es lo que menos les podría importar a los políticos que están de turno en este momento, y que el cumplimiento del calendario electoral podría verse en riesgo. Y eso, doctor, eso tiene muy inquieta a la población hondureña, que comenta precisamente esas cosas, lo hacen en redes sociales, lo hacen en los lugares donde ellos están, y están preocupados por el proceso electoral y ese respeto que usted está exigiendo a la Constitución de la República, doctor. Bueno, es muy importante en esta etapa más que nunca, porque la pandemia ha alterado todos los términos tradicionales del razonamiento bajo lineamientos clásicos que llevaban al cambio, al trastorno de todo lo que es el Estado democrático de derecho en Honduras. La pandemia, a pesar de los daños que nos está ocasionando, nos permite ver claramente una serie de errores que hemos tenido en este sentido, y desde este punto de vista tenemos que ver que la soberanía corresponde a la población en su conjunto, y que nosotros vamos a ejercer nuestra soberanía a través del voto para dar instrucciones, que es lo que buscamos. Entonces, tenemos que sentir que en cada ciudadano y ciudadana hay un poder que va a ejercer, y que antes ese poder no lo ejercíamos, sino que se los entregábamos a quienes aspiraban a llegar a cargos públicos, y estos llegaban sin un compromiso de la finalidad que es el bien común, que es el bienestar de todos, que es exclusivamente a eso a que deben dedicarse. Si se detenían en el ejercicio del poder para beneficiar a pocos, para beneficiar a grupos o sectores determinados. Hoy tenemos entonces que nosotros tomar un rol más activo. Nosotros, el pueblo, la población en el conjunto, quienes vamos a votar en representación también de quienes no votan, tenemos que depositar nuestro voto condicionando
diciendo. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos ya la presentación, digamos, de todos esos planes que tienen que, la oferta política que tienen que hacer ellos, de su plan de desarrollo y su plan de gobierno, de tal forma de verlo cómo se articula con la visión de país, y no solamente ir haciendo un gobierno, una administración gubernamental en función de lo que se le ocurre, ya viendo directamente hacia un país donde la población pueda ir recibiendo mejores posibilidades y oportunidades para su vida, para su trabajo. Y ese es el momento, pues, de una transformación pacífica que es esperada y que nos puede atraer nuevamente, digamos, un estímulo, un mayor dinamismo de la población en su conjunto, trabajando con sus gobernantes. Esto es la buena gobernanza o la gobernabilidad para llevar juntos adelante una transformación que permita mejores condiciones y posibilidades de vida progresiva en forma, digamos, acorde con la dignidad humana. Y en este sentido, estimular el progreso de la nación y su mejor inserción en el orden internacional. Doctor, en la reflexión que usted hacía, y pues la voy a resumir porque ya estamos a pocos minutos de despedirnos, en la reflexión que usted hacía en el inciso, en el numeral número 2, usted decía que hay que votar libremente, sí, de manera consciente y reflexionada, por la mejor propuesta del plan de gobierno, esquemas de presupuestos, por candidatos y candidatas capaces, honrados, responsables, con capacidad de dirigir el funcionamiento legítimo y eficaz del Estado hacia el logro de su fin supremo, que es garantizar la dignidad humana, el bienestar común, la justicia social para todos y todos los habitantes. ¿Cómo escoger entre más de 4.000 candidatos a diputados, a alcaldes, entre 14 partidos políticos? ¿Cómo escoger los buenos candidatos, doctor? Mire, toda la fuerza de un Estado democrático viene de abajo, y desde abajo debemos pensar. En primer lugar, es importante el diálogo en familia, por más que estemos divididos en el sentido de haber optado por diferentes partidos políticos o simplemente por tener una posición independiente de los partidos políticos. Es importante también que nosotros podamos ir viendo nuestra relación con nuestro municipio, podemos ir viendo, ir visualizando, discutiendo cuál es nuestra posición dentro del Estado, porque al final tenemos que ver todos esos pasos al servicio de la persona humana, al servicio de las familias esencialmente. Tenemos que ver ahora la democracia desde abajo, ahí es la raíz, y en este sentido lo nacional, lo global, debe acomodarse a esas raíces que salen de cada uno de los municipios, de cada uno de los departamentos de Honduras. En ese sentido, tenemos que estar más cerca de la persona. La democracia tiene que recobrar su proximidad con las personas, y por eso tenemos que volver a lo local, a lo municipal, y en este sentido darle seguridad humana a lo local, a donde cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña sienta una real convivencia y armonía con sus autoridades locales, las autoridades locales con las departamentales con las nacionales, pero que todos tengamos una participación activa, que se respete a la ciudadanía y que también se ejerza todos los controles adecuados del Estado, pero siempre sabiendo que sus límites son la dignidad de cada ser humano. Entonces tenemos que levantar el concepto de dignidad. Desde este punto de vista es una reivindicación ya del pueblo. Y el pueblo puede hacer eso, la población puede hacer eso.
quienes votamos, hombres y mujeres que votamos, tenemos que llevar esa representación de aspiraciones de otras personas que no pueden votar o por edad o por otro tipo de causas, pero tenemos que reivindicarla en este momento histórico y dar instrucciones, porque no son quienes van a ganar o quienes puedan ganar las elecciones los que llevan todo el poder y que ellos se van a imaginar cómo van a dirigir el Estado. No es cuestión de imaginación, es cuestión de una realidad social que se vive en Honduras y darle una solución correspondiente a la problemática que tiene tanto la mayoría de la población como el impulso que se requiere para toda la nación sin distingo alguno, para insertarlo efectivamente en el orden internacional que se ha hecho tan complejo, pero que podamos derivar con nuestra actitud democrática un efecto también que vuelva sobre nosotros, que también sea positivo como es positivo nuestro aporte. Entonces, que no hay que hacer una transformación global. Que no sea solo imaginación, sino también planificación, ¿verdad, doctor? Bueno, y ya nos despedimos, doctor, ya nos alcanzó el tiempo, ya nos toca despedirnos. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gran espacio. Siempre le aprecio mucho su interés por la importancia de abordar este tema nacional y estoy a las órdenes. Espero que más criterios se unen de tal manera que todos contribuyamos a hacer una transformación que es indispensable para nuestra nación. Muchísimas gracias, doctor, y es un honor haberle tenido acá. Muchísimas gracias. Que tenga un feliz día.